Hoy tengo el honor de estar con Claudio Abruj. Claudio, muchísimas gracias por recibirme. Es un placer estar acá con vos. No, el agradecido soy yo, es un placer poder conversar. Muchas gracias, Claudio. Para que todos sepamos, ¿quién es Claudio Abruj? Uf, qué pregunta, ¿eh? Primero que nada, soy padre de 3 hijos maravillosos, abuelo de 3 nietos y otro por venir. Felicitaciones. Gracias, felizmente en pareja con Patricia. Y tengo un recorrido en la vida pública que a mí me enorgullece. Fui director de Beneibrit Internacional del área del Caribe, viviendo en Venezuela y viviendo en Panamá muchos años. Fui 13 años director ejecutivo de la DAIA, la organización Techo de la Comunidad Judía. Tuve la suerte de ser el primer director de Relaciones Institucionales de Mauricio Macri en el gobierno de la ciudad, subsecretario de Derechos Humanos de la ciudad, y después tuve el privilegio y el honor de ser secretario de Derechos Humanos de la Nación. Y soy un ferviente hincha independiente. Qué suerte para los hinchas independientes. Están muy bien ahora. Sí, no es el mejor momento. Claudio, ¿cómo llegás a un puesto tan importante como secretario de Derechos Humanos? En primer lugar, yo tengo que aclarar que yo soy un hombre muy creyente y entiendo que no todo es obra de uno, sino que uno tiene una misión en el mundo, y cuando uno se encamina en esa misión y la puede entender, las cosas van apareciendo. De muy chico me dediqué al trabajo, digamos, social, trabajo político dentro de la comunidad judía, formando jóvenes, y como te decía, en el Caribe y en la DAIA. Pero llego a la política pública por esas casualidades donde se juntó Mauricio y la comunidad judía, milagrosamente. En junio del 2002, mi hija, que hoy es mamá de 3 chicos, estaba en 5º grado, me llega una nota por el cuaderno de comunicaciones, Escuela de la Comunidad Judía Religiosa, que Mauricio Macri venía a hablar con los chicos. 2002, recién saliendo de la crisis del 2001. Y realmente invitaban a los padres, y yo como fui por cholulo, por el fútbol, no fui por otra cosa, porque aparte ni sabía qué estaba, más que ser presidente de Boca, no sabía qué estaba haciendo Mauricio. Fui el único padre que fui a esa reunión. Increíble. Increíble, fui el único padre. Y me sorprendió porque Mauricio se sentó en el aula de los chicos, juntaron 5º, 6º grado, se sentó en el escritorio de la maestra, que es un escritorio de fórmica común, y le empezó a hablar de lo mismo que hoy sigue hablando, del esfuerzo, de la educación, de superar a los padres, de la entrega, y que la necesidad que se necesitaba de esos chicos capacitados para mejorar el país y hacerlo grande. Él era presidente de la Fundación Creer y Crecer en ese momento. Y estaba ahí Marcos Peña, y me acuerdo que me acerqué. Marcos Peña tenía 21 años, 22 años. Me acerqué y le digo, mira Marcos, soy fulano de tal, estoy haciendo tal cosa. Digo, si este hombre, con todo lo que tiene, riqueza, poder, fama, está haciendo lo que está haciendo, me interesa acompañarlo. Y ahí fue que me sumé. Trabajé unos años con Marcos cuando él asume como legislador de la ciudad, que fue el legislador más joven, esto hay que recordarlo. Sí. Fui asesor de él en Derechos Humanos. Y cuando viene la elección del 2007, me llaman, yo siempre estuve en contacto con él, me llaman, me reúno con Mauricio y con Marcos en un bar en San Telmo. Qué privilegio. Privilegio, realmente privilegio. Un sábado a la mañana, Mauricio vino manejando un Peugeot 305, de los chiquititos, ¿eh? 203, 305. Tomamos un café, me preguntaron si me interesaba involucrarme, le dije que sí. Y cuando ayudé en algunas cosas de la campaña, y cuando ganó Mauricio me ofrecen en realidad me habían ofrecido la dirección de culto en primero, de la ciudad.
Y yo ahí preferí, en ese momento, relaciones institucionales, y ahí me pide Mauricio que haga un trabajo de relacionamiento con todas las organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo que haga un trabajo de mucho diálogo y encuentro con las colectividades. Y ahí empezamos a desarrollar el Buenos Aires Celebra, que es un hito en la ciudad de Buenos Aires, bueno, que lo empezamos nosotros en el 2009 con Grecia, una comunidad muy chiquita, y hoy es un hito que mueve miles de personas. O sea, la idea fue tuya. La idea mía, sí, el Buenos Aires Celebra es una idea mía, como tantas otras cosas, pero bueno, uno no habla de uno, son políticas de Estado, pero tenían que ver con una concepción de sociedad integrada, inclusiva, respetuosa, que Mauricio tenía en mente cuando pensaba el gobierno de la ciudad. Y con esto te digo que es totalmente falso y alejado, cuando él se lo critica, alejado del mundo de los derechos humanos. Porque los que unos conocen lo que él ha hecho en su compromiso social personal, con Boca Solidario, con SOS Boca y con otras instituciones, el tema de la investigación por el tema de la hepatitis y demás situaciones donde él es un apoyo y dona, pero aparte tenía una concepción muy avanzada en cuanto a los derechos humanos. Pero así fue como surgí, y bueno, ahí empezó la carrera y hicimos cosas muy piolas. Claudio, ¿cómo es el momento que te llaman o te mandan un mensaje y te van a decir: Claudio, el sábado a la mañana tenés que estar con Marcos Peña y Mauricio Macri en un bar? Cortás, le decís a tu familia, te quedás duro. ¿Qué haces en ese momento? Yo no sé qué haría, yo me desmayo. Yo es el día de hoy, con todo el recorrido, que sigo sintiendo esa adrenalina. Si me llama Patricia, como me llamó Patricia Burrich, como me llamó el otro día para que la acompañe a la matanza, a mí me sigue surgiendo como le sigue surgiendo al futbolista que sale de la cancha y le pica la panza. Sí. A mí me pasa eso porque les reconozco valor, les reconozco poder en el buen sentido y les agradezco el reconocimiento. Y obviamente digo, bueno, yo tengo algo para dar. Y obviamente hay un ganar-ganar, pero sí uno se siente bien, surgen nervios obviamente, surge mucha inquietud y es un mimo, uno se siente bien en su ego, te llama un número uno, te llamó en ese momento. Pero no era fácil, ojo, en el 2002 cuando empecé a trabajar con Marcos y con Mauricio, en el 2006, si bien se vislumbraba que Mauricio venía, en muchos sectores de que uno caminaba, decía, no, ¿cómo estar con Mauricio? Bueno, y uno tenía que explicar el niño bien, la política, el que no es político, que Boca no es lo mismo que una ciudad, que una ciudad no es lo mismo que un país. Exactamente, y todo el mundo fascinado, o gran parte de la sociedad fascinada con la bonanza económica que había llegado con la primera etapa del kirchnerismo. Entonces nadie se le paraba de manos al kirchnerismo, a Néstor nadie se le paraba. Esto hay que recordarlo, aquella época, sí, donde mismo la prensa y mismo la opinión pública y los empresarios, había todo Entonces no era fácil, pero bueno, se logró lo que se logró. ¿Para vos el gobierno de Néstor fue bueno o regular o malo? Yo siempre estuve en la vereda opositora a Néstor, fundamentalmente por su impronta prepotente y de aglutinamiento de poder y constitución de poder. Obviamente, cuando uno mira los números, yo no soy economista, pero uno mira los números y con todo el viento a favor que corrían aquellos años, la economía fue mucho mejor que la que estamos viviendo, sin duda. Se venía un 2001 caótico, donde Remes, Lesnikov y Duhalde dejaron un piso organizado importante, pero en ese sentido uno puede decir, sí, fue bueno, tuvo pautas o niveles para analizar como positivos, pero hubo toda una construcción demagógica, prepotente, agresiva, que realmente a mí siempre me puso de la vereda de enfrente de Néstor Kirchner. A mí me dolió mucho, yo trabajaba en la DAIA, en una organización de derechos humanos, me dolió muchísimo
el acto en la ESMA cuando él desconoce abiertamente lo que había hecho Alfonsín. Él dice, vengo a pedir perdón en nombre del Estado. No era cierto. Entonces, desde esa posición y muy concepción, nunca avalé ese gobierno. Tengo que reconocer que hay números económicos que dicen que fue mucho mejor. Claudio, ¿cuál es la función de un secretario de Derechos Humanos? ¿Qué haces día a día? Como nosotros lo entendimos y lo vivimos, la Secretaría de Derechos Humanos fue muy intensa. Eran jornadas de 20 horas, de 7 días por semana, de teléfono abierto las 24 horas, porque nosotros establecimos una agenda ampliada de derechos humanos. En aquel momento yo planteé públicamente que había que kirchnerizar la ESMA. La ESMA. ¿Por qué? Porque todo el contenido estaba impregnado de una militancia, de una partidización que no era buena. Y que estaba, como lo estamos viendo hoy, está orientada y dirigida a una reivindicación de los años 70, planteada desde un resentimiento. Y esto lo vemos muy clarito. El kirchnerismo, la militancia del kirchnerismo hace del resentimiento un valor y a partir de ese valor, que es el resentimiento, genera el relato y nos pone en tensión a todos. El ejemplo más reciente es la aberración que han hecho en la ESMA con la comparación del neoliberalismo, según ellos, y el gobierno democrático de Macri, e inclusive metiendo hasta de la Rúa, con la dictadura militar y los crímenes que se cometieron. Una estupidez. Una estupidez. Uno puede decir que es una estupidez, yo creo que es una perversidad, que es un síntoma muy jorobado del fanatismo que los domina absolutamente, y son herramientas que ellos utilizan para seguir fundando ese relato con el cual quieren engañar a la gente. Y lo único que hacen es alimentar en la violencia a su sector. Hoy, gracias a Dios, la inmensa mayoría de la sociedad le da la espalda, pero educan a generaciones jóvenes, y ahí hay un peligro. Entonces, nuestro trabajo es, derechos humanos, tenés tres áreas muy importantes. Promoción de los derechos humanos, trabajar con la enorme red de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos, eso también hay que desmistificarlo. Los mal llamados organismos de derechos humanos son organizaciones de la sociedad civil que tienen una agenda específica de derechos humanos, no son los dueños de los derechos humanos. Organismo es un término que viene del inglés o de las relaciones internacionales, son organizaciones civiles que cumplieron un rol muy importante durante la dictadura y en los primeros años de la democracia, luego se desviaron de su eje por la partidización que hicieron y cómo el poder de Néstor y Cristina y la Cámpora echaron mano de ellos, dejando por fuera mucha gente que adhiere inclusive a esas consignas, porque yo adhiero rotundamente a la búsqueda de los nietos, pero no puedo compartir un espacio dentro de la abuela porque está metida la política y la ideología. Yo avalo plenamente los juicios de lesa humanidad, pero no puedo militar con ellos. 24 de marzo, el acto en la calle, es un acto partidario absolutamente, sí, que deja fuera por lo menos el 60% de la población. Bueno, entonces, cuando vos hablas de promoción de derechos humanos, vos tenés primero que una agenda nueva, que tiene que ver con los derechos económicos, culturales y sociales, medio ambiente, trabajo, educación, movilidad, libertad de expresión. Tenés derechos humanos y empresas, es un tema fantástico, es una agenda enorme. En esa agenda tenés un mundo de organizaciones de sociedad civil que trabajan en esos temas y que merecen el mismo trato que cualquier otra organización que trabaje de derechos humanos, porque esos son derechos humanos. Entonces tenés todo un trabajo de promoción, tenés todo un trabajo de protección, que es cuando el Estado tiene que dar respuesta frente
arbitrariedades del poder, violencia institucional, cosa que este gobierno no hace, lo vimos en pandemia, sí. Lo que pasó en Santiago del Estero, lo que pasó en Jujuy, lo que pasó en Catamarca, lo que pasó en Córdoba, Formosa, donde nosotros fuimos perseguidos en Formosa, en el gobierno de Gildo, lo que pasa con los pueblos originarios. Entonces, esa es la parte de protección, de dar denuncia, y tenés otro área muy importante que es el área internacional. La Secretaría de Derechos Humanos tiene por mandato, por constitución, la representación frente a los organismos bilaterales. Es decir, todos los ministerios están obligados a cumplir con las convenciones de derechos humanos que están en nuestra Constitución, y porque el Congreso avaló todas las convenciones. Todos los ministerios, los ministros están obligados a hacerlo. Quien representa al gobierno frente a la CIDH, frente al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, frente al Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas, esa es la Secretaría de Derechos Humanos, presentando los informes, dando exámenes y demás. Nosotros tuvimos una agenda internacional muy buena, tuvimos que dar lo que se llama el EPU, el examen periódico universal que se da cada 4 años, y fuimos felicitados porque habíamos hecho un montón de cosas y planteado y reconocido problemas históricos de la Argentina. Así que la actividad es muy intensa, es muy rica, y esa satisfacción de poder darle respuesta a la gente. No hay nada peor que cuando a la gente vos la dejás, lo que se llama comúnmente, colgada del pincel. Cuando alguien viene a ver a un funcionario, el funcionario tiene que responder rápido, tiene la obligación más difícil de saber decir no cuando corresponde decir no, porque el sí es lo más fácil de dar. Claro. Pero bueno, esa es la actividad de... Claudio, ¿sentís que el kirchnerismo hizo un negocio de los derechos humanos? Esa palabra es complicada, ¿no?, en el análisis. Si vos me decís un negocio político, absolutamente. Es sabido que Néstor y Cristina no tuvieron nada que ver con la defensa de los derechos humanos, no tuvieron nada que ver con la gesta por la vuelta a la democracia, y es sabido, porque las denuncias están, que durante sus gestiones como intendentes en el sur nunca dieron lugar a las madres, a las abuelas, a los organismos de derechos humanos. Esta es la verdad. Cuando ellos llegan al gobierno y encuentran que llegan con un 22%, acordémonos de eso, llegan sin poder, constituir poder, encuentran en la beta de los organismos de derechos humanos un discurso posible, se apropian de eso. Entonces digo, sí, ahí hay un negocio político, que es la utilización. Después tenés otros desvíos y perversiones, sueños compartidos, donde ahí se mezcla claramente la plata en Ebe Bonafini, Joclender y obviamente el gobierno central. Eso sí, es un negocio corrupto. Ahora, lo que yo puedo dar fe, y lo que a mí me tocó en los 4 años de gestión en la Secretaría, no he visto esta denuncia masificada del uso de dineros y demás. Mismo con abuelas de Plaza de Mayo, con Estela de Carlotto, que yo tenía una relación realmente respetuosa en lo privado. En lo público obviamente había discusiones, pero en la relación permanente ellas tenían un subsidio que lo siguen teniendo, supongo, que nosotros lo ordenamos, lo hicimos público, se subió a la red, que tenía que ver con ayudar al trabajo que ellos hacían de búsqueda de nietos. Y esa plata siempre estuvo declarada. En ese sentido yo no puedo decir nada. Y a nadie más le entregábamos dinero. Nosotros. Pero por eso digo, cuando se habla del negocio de derechos humanos, yo creo que lo que hay que entender es el negocio, sacando de nuevo Ebe Bonafini, sueños compartidos, que eso es un horror. Cuando se habla del negocio se lo tienen que entender en la utilización, la partidización, la infiltración que hace el gobierno de los organismos. Ahí está, porque la verdad que es insólito cuando uno veía en la campaña del 2015 a los organismos haciendo campaña por Scioli. Es decir, pero de nuevo, digo, y todos los que estamos avalando esos organismos y no coincidimos. O sea, yo no me imagino nunca la DAIA, porque yo trabajé en la DAIA muchos años, haciendo política por un gobierno.
No existe. Y esto es impensable. Entonces, desde ese punto de vista del negocio político, la articulación, la cooptación, como yo digo, sí, obviamente hubo un negocio que tiene que ver con el rédito político. Sí, por supuesto. Claudio, sabemos que hay un hito histórico en tu vida. En el año 2017 fuiste a la Cruz Roja en Ginebra y recibiste un documento importantísimo para el país. ¿Podés decirnos qué era ese documento y qué contenía? Sí, eso fue diciembre del 2017. A mí me tocó en suerte, por eso digo, uno va marcando camino, pero como creyente le digo, hay una misión y hay alguien que determina. Y me tocó llevar adelante el plan humanitario de identificación de los soldados enterrados en Darwin, en Malvinas. Un trabajo que para mí, lo digo siempre, fue el más importante que me tocó en mi carrera profesional y política. Por el desafío que constituía, por las relaciones personales que me tocó poder hacer y por la construcción de confianza que se fue haciendo. Había mucha resistencia de los veteranos, había mucha resistencia de los familiares, no querían que se tocara nada en ese cementerio. Éramos sacrílegos. Mi relación con los familiares empezó con una pelea. María Fernanda Araujo, que era la presidenta, me dice, no se te ocurra poner un pie en Darwin. Así fue la reunión. Entonces le digo, mi respuesta fue, ¿por qué no? Si es para que ustedes tengan respuesta. Y a partir de ahí empezamos a generar confianza. Y hoy tenemos una amistad con ella. Y la verdad que tengo que soy muy querido. Bueno, y empezamos con el equipo de antropología forense que tiene la Argentina, que es una maravilla, es un orgullo y es una calidad humana. Reconocido mundialmente. Sí, pero tiene una calidad humana, todos ellos, que es maravilloso. Yo pude articular con ellos bárbaros, respetándoles, eran los académicos, los profesionales, los que iban a hacer el trabajo de campo, y facilitándole todos los recursos que había que facilitarle, no sin problemas en el medio, porque el Estado es un monstruo que, siendo el mismo gobierno, muchas veces te ponían la traba porque la burocracia te pone trabas. Y bueno, se logró armar un universo de gente, familiares importantes que puedan salgan de la desconfianza y den su muestra de ADN. Y en noviembre del 2017 tuve que viajar a Ginebra, donde en una reunión muy importante con el embajador argentino, el embajador de Gran Bretaña y las autoridades de Ginebra, nos entregaron las carpetas donde estaban las respuestas, los resultados de los soldados identificados. 88, ¿no? 88 en ese momento, y al momento del viaje que llegamos fueron 90 porque después se incorporaron 2 más, y fue muy fuerte. Y cuando salen las carpetas eran carpetas de vinilo, transparente, con toda la documentación escrita, donde estaban todos los antecedentes del soldado, y se decía, pero además muchas de ellas tenían, para nuestra sorpresa, elementos que les fueron encontrados los soldados en sus cuerpos. Y eso fue muy fuerte, porque era encontrarse con el soldado. Claro, cartas, fotos, y medallitas. Y la llamé a María Fernanda Araujo, la llamé desde Ginebra y le digo, María Fernanda, no lo puedes hacer público. Estoy volviendo mañana, fui por 24 horas a Ginebra. Estoy volviendo mañana a la mañana con toda la documentación. Tu hermano está. Fue lo único que le dije. Porque sentía que no podía quedarme con el secreto. O sea, fallé quizás en ese momento del secreto confidencial, pero la relación con ella me llevó a eso. Y bueno, cuando después se preparó todo en el archivo de la memoria, toda una situación muy privada, personal, donde los antropólogos del equipo de antropología forense le entregaban la documentación y le decían,
hemos identificado o no hemos identificado, porque también pasó. Familiares que dieron el ADN y había que decir, no está. Y era muy duro la frustración. Y en el caso de los que sí están, por ejemplo la mamá de María Fernanda, la cara de ella es inolvidable. Ella le agarra las manos al antropólogo y le dice, ¿vos tocaste a mi hijo? Y ella dice, sí, yo. Y le besaba las manos. ¿Y qué había detrás de eso? 37 años sin respuestas. Claro. Sin respuestas. Y 37 años de imaginación. Cuando vos hablas con las mamás, hablo del caso de María Fernanda y la mamá, que es el caso de todos, tuvieron que armar la historia como pudieron. Entonces estaba la fantasía. Que el hijo había muerto por una granada y estaba medio cuerpo destruido. Que el hijo le había reventado en la cara un cañonazo, que no había nada. Claro, Primero que no estaba. Y de pronto que venga alguien y le diga, no, tu hijo descansa en paz, está entero. Y adentro estaba el recibo en su ropa, estaba la cédula, el registro de conducir. Qué loco, tener un registro en una guerra, ¿para qué? ¿Para qué? El recibo que había pagado la última cuota de la matrícula de la escuela, no sé de quién. Sí, y creo que tenía también un pedazo de una hoja de la Biblia, si no me equivoco. Entonces lo que se vivió fue el reencuentro después de 37 años. Claro. Por eso digo, fue maravilloso y hay historias fantásticas. Y después, bueno, obviamente, haber podido ir con ellos a Malvinas o inaugurar la tumba. Ya no era más soldado desconocido, solo conocido por Dios, sino tenía nombre y apellido. Hay un video que te muestra, han hecho un informe que es súper interesante y muestra todo lo que estás contando y me pareció fenomenal, fenomenal. Sí, es un hecho histórico que desgraciadamente el kirchnerismo trata por todos los medios estúpidamente de borrarlo. Inclusive, me consta, cuando tuvieron que llevar a cabo lo que se llama el PH2, la continuidad con la tumba múltiple de 4 soldados que faltaban Sí. exhumar, en los acuerdos con Ginebra y con Gran Bretaña, que generó mucho enojo por parte de ellos, desde la Argentina les exigían que se niegue y no se cuente nada de lo que se hizo antes. Claro, Cruz Roja dice, yo para avanzar en un PH de un programa de identificación que continúe, tengo que anclarme en lo hecho, que fue muy bueno. Y el gobierno kirchnerista, a todas luces, y esto hay testimonios que es así, pidiendo que no se nombre la gestión Macri, la gestión Abreu. Una locura. Cuando vos googleás en cualquier diario del mundo, está, y estos días, por 40 años, se publicaron muchísimos libros donde está todo documentado. Esto en referencia al video. Y aquel viaje a Malvinas fue maravilloso. Hice 2 viajes, ¿no? La primera sensación es y yo deseo que todo el mundo pueda viajar a Malvinas. La sensación, cuando el piloto me llama a la cabina y me dice, mira, nos estamos aproximando, y vos ves a las islas flotando en esa soledad, tal cual como lo dibujaste en el colegio 80 millones de veces, como los ves las imágenes, es una emoción. Entonces cuando alguien duda de que alguien puede dudar de la soberanía argentina, le digo, metete adentro mío, metete adentro de todos los argentinos, porque cuando vos ves eso no hay duda. Es muy loco. Es muy loco. No hay un solo argentino que dude sobre esto. Y eso fue un éxito de la educación. La verdad, tengo 62 años, mira cuándo me eduqué en la primaria. Y hay muchos ingleses mismos que te dicen, ¿para qué queremos eso? Eso no es nuestro. Tal cual, pero hay un sentimiento con Malvinas. Digo, tengo 62 años.
Terminé la primaria, ¿cuánto hace? 50 años. Y yo estudié las Malvinas, que son argentinas, en la primaria. Y tuviste el placer, o no sé, no me sale la palabra, de estar ahí, el privilegio. Sí, el privilegio. Privilegio, el honor y estar con ellos. ¿Cuántos argentinos pudieron pisar las Islas Malvinas? Y estar con ellos. Estar con los familiares. Y con algunos veteranos. Ese es un privilegio. Está bien lo que vos decís, esa palabra. Por eso digo, soy un privilegiado. Tuve 2 viajes, estuve con ellos, no fue un viaje individual. Y me acuerdo, si vos agarrás cualquier video de Malvinas, la guerra obviamente, es gris. El cielo es gris, la lluvia es ventoso. Ese día estaba soleado. Ese día fue milagroso. Ese día fue milagroso. Y yo me acuerdo que después del llanto, cuando fue el encuentro de cada uno de los familiares con su tumba, yo bajé del micro con la mamá de María Fernanda. Entramos despacio. María Fernanda salió corriendo. La tumba de su hermano es entrando a la derecha, la primera. Ella se tira sobre la tumba como se tiraron todos. Yo entré con la madre despacito. Y después, bueno, cada madre, cada hermano, cada sobrino fue poniendo en su tumba como haciendo pequeños altares. Les llevaban fotos, hacían corazones con las piedras, banderas, ponchos. Ese elemento que los unía con ellos. Y después, pasada la hora, vos tomabas distancia y vos veías una comunidad en el cementerio, donde uno hablaba con el otro, se abrazaban, contaban historias, compartían el mate. Entonces yo le digo al obispo auxiliar que había venido con nosotros de la Catedral Metropolitana, le digo, mira esto, le digo, y no quiero ser grosero, pero mira esto, le digo, el cementerio, que es un lugar de muerte, se llenó de vida. Sí. Y él lo repitió después todo el tiempo, me dice, es cierto, le digo, mira esto, la sonrisa de la gente, el reencuentro. Le digo, mira lo que hizo el Estado 37 años después, cuánta pena nos hubiésemos ahorrado en estos 37 años, cuánto desencuentro si los gobiernos, la dictadura ni hablar, pero la democracia hubiese sido sensible con su gente. Cuando yo tengo una frase que la repito muchas veces, que la dijo el Papa, la dijo Bergoglio estando todavía como arzobispo en una misa por Cromañón. Él dijo, la Argentina, y se refería a Buenos Aires más que nada, pero se extensió a la Argentina, dice, no has llorado lo suficiente. Cuando uno entiende esa frase, es que no, la Argentina, fría, distante, su gente, no se ha hecho carne del dolor del otro. Cuando vos no te haces carne, no sos empático, pasan estas cosas. Pasaron donde me tocó trabajar, y con Nilda Gómez y todo su grupo, y con muchos familiares de Cromañón tengo una excelente relación, pasó lo que pasó en Cromañón. La mala atención cuando pasó el incendio, causa de la corrupción y la muerte de tantos chicos. Pero después todo lo que pasó después. La mala atención en el momento del rescate, la ausencia del gobierno, Néstor y Cristina que se hacen ausentes y se quedan en el sur y no hablan, Aníbal Ibarra que se queda en silencio, y un montón de cosas que pasaron que la historia los va a poner en su lugar. La tragedia de Once, sí. Malvinas, la AMIA, la embajada. Entonces, la embajada. Entonces cuando decís, epa, ¿qué pasa con los argentinos? Entonces, es esto. Entonces cuando vos vas a Darwin y viste eso, decís, ¿cuánto hubiésemos ganado? Y mucho mejor estaríamos. Entonces cuando me decís, vuelvo a la primera pregunta, ¿qué hace un secretario de Derechos Humanos? Y bueno, trata de, por lo menos lo que mi equipo entendíamos, tratar de sanar eso, de ver cómo unir todas estas partes que estaban dolidas, enojadas, y esto me parece la gran misión de los derechos humanos. Claudio, no te quiero quitar más tiempo. Es un placer. Esta foto
Es con Mauricio en el Muro de los Lamentos. Así es, estamos jóvenes. Están jóvenes. ¿Crees que esta foto se repita en el 2023? Estoy convencido que en el 2023 vamos a hacer gobierno. Eso estoy convencido. No podría decirte si es Mauricio el presidente. No puedo aventurar. ¿Y tu sueño? Mi sueño es que seamos gobierno. Mi sueño es que lleguemos con una fortaleza muy grande como partido, con el mejor líder posible, que sea un triunfo avasallador. Inolvidable. ¿Pero por qué avasallador? Porque los cambios estructurales que exige la Argentina y que va a exigir en el 23 necesitan de un aval político de la sociedad como no se tuvo en el 19, en el 15. Esta es la verdad. Los que estuvimos en el gobierno, no sé si me va a tocar estar nuevamente, eso la vida y Dios dirá, y la decisión de los líderes dirá, pero el deterioro de nuestra sociedad, nuestro país, la estructura de gobierno que se ha dado en estos 4 años, cuando se cumpla este mandato, va a exigir un cambio y una fortaleza muy grande. Por eso tiene que ser avasallador el resultado para que avale a aquel líder que sea en definitiva y tenga todo el respaldo político para hacer, en el buen sentido, la revolución que la Argentina está reclamando. Una revolución de las estructuras de gobierno. No se puede seguir teniendo un gobierno elefantiásico como el que tenemos, porque se convierte en un enemigo de la propia gestión. No se pueden seguir sosteniendo discursos o estructuras obsoletas o imposibles. Hoy la Secretaría de Derechos Humanos, que es lo que yo conozco, tiene 2.200 empleados. Cuando yo la recibí, tenía 1.546. Una locura. Cuando nos fuimos había 890. Y era mucho todavía. Y ahora hay el triple. Entonces, tenemos que ir a una... Entonces, no es que yo digo, hay que echar por echar. Hay que hacer óptimo el trabajo. Cuando vos hablas con cualquier embajador del mundo, que yo tenía mucha relación, y miraban la estructura, decían, no pueden creerlo. Todos puestos políticos. Entonces, y así se repiten todas las... Sí, en todos los organismos. En todos los organismos. La duplicidad que hay de funciones. Entonces, ni hablar de lo económico, ni hablar de lo productivo, lo educativo, ni hablar de la estructura social, como hay que cambiar, la estructura de salud. Entonces, quien asuma necesita ese triunfo avasallador para que esté en los parámetros democráticos, obviamente, todo el aval político para hacer los cambios y que nosotros, los ciudadanos, tenemos que saber que tenemos que acompañar y obviamente va a haber que hacer sacrificios, pero que haya sacrificios viendo que hay un cambio, no hoy como estamos viviendo, con una sociedad triste, comprometida, resignada, sacrificada y con una tristeza, una resignación y en retroceso en todos los sentidos. Hoy es mejor tener trabajo que otra cosa. Sí, obviamente. Sea lo que sea. Estamos obviamente. Muy mal. Obviamente. Claudio, me saco el sombrero. Muchísimas gracias por recibirme. No, un placer. Gracias por tenerme en cuenta y a disposición. Muchas gracias.